Hola queridos guionistas, mi nombre es Susana Fernández y soy traductora audiovisual. Nos acompaña Jaime Velázquez, quien también es traductor audiovisual, y juntos somos los directores de MEVAL Servicios Lingüísticos. Agradecemos a la Corporación Cinefilia por posibilitar este espacio para presentarles a ustedes en el marco de la programación académica de la guión algunos elementos que son importantes para que tengan en cuenta en el momento de buscar los servicios de traducción audiovisual. Sus productos audiovisuales en un futuro llegarán a festivales internacionales y los jurados obviamente podrán acceder a estos productos audiovisuales únicamente a través del subtitulado. De ahí la importancia de contar con subtitulados realmente profesionales y de estándares internacionales. A continuación les contaremos un poco de lo que es la traducción y la traducción audiovisual en específico. Bueno, MEVAL Servicios Lingüísticos nace con la idea de responder a esta demanda de una traducción profesional realizada por traductores con cursos especializados con el fin de responder a todas las necesidades de traducción del país. En este caso en específico, queremos hablarles un poco de lo que es la traducción en general, pero prestando atención a la traducción audiovisual y de guión, que es la que podría ser de mayor interés para ustedes. Quiero empezar con este tweet de la ATI, que es una asociación de traductores profesionales de Latinoamérica, en la que dice, traducir no es una changa. Traductores e intérpretes cursan estudios terciarios y universitarios, brindan servicios especializados, participan en asociaciones profesionales y son reconocidos por la ONU por su compromiso con la comunicación intercultural. Este tuit nace a raíz de un artículo que publicó La Nación en el que se listaba una serie de changas o trabajos que cualquier persona podía emprender durante la cuarentena y que no necesitabas un conocimiento especializado supuestamente para realizarlos. Claramente esto impactó mucho a la comunidad de traductores porque la traducción, como dice este tuit, nosotros tenemos estudios terciarios y universitarios. No somos personas que simplemente nos sentamos a estudiar 4 años inglés. El idioma viene a ser una herramienta más de todas las que tenemos nosotros como traductores, pero es simplemente algo lateral, o sea, no es lo más importante. Nosotros nos sentamos durante años es a estudiar las técnicas de traducción y dependiendo de la especialidad que escojamos, nos sentamos a estudiar muchas características más propias de esos campos. Entonces es importante que todos conozcamos cuál es la diferencia entre un traductor profesional y uno que no lo es. No es simplemente conocer un idioma, es solo, sí, muchas personas pueden haber vivido en Estados Unidos y tener el idioma, pero eso no les da la capacidad para ser traductores profesionales. En este primer cuadrito quiero mostrarles, digamos, 3 características que deben tener en cuenta a la hora de mandar a hacer una traducción. La calidad, que puede ser buena o mala, dependiendo del traductor, el costo y el tiempo de producción. Entonces ustedes tienen que jugar con estas 3 características. Si quieren una traducción buena, pero que sea barata, no va a ser rápida. Si quieren que sea rápida y buena, no va a ser barata, porque el traductor va a tener que trabajar el doble para mantener la misma calidad. Si quieren que sea barata y rápida, pues con toda seguridad que no va a ser una buena traducción. Y este es el tipo de traducción que están ofreciendo las personas que no son profesionales. Primero, son baratas porque no tienen idea de cómo es el mercado de la traducción y obviamente no valoran el propio trabajo de un traductor. Entonces cobran muy barato y lo hacen rápido porque, claro, ellos no tienen los conocimientos, entonces hacen una traducción muy superficial. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso de un pequeñito letrero. Es simplemente una frase que dice, please help yourself. Y la traducen como por favor ayúdese a sí mismo, cuando debería ser como sírvase usted mismo. El caso es que ayúdese a sí mismo es simplemente una traducción palabra por palabra prácticamente, que probablemente hizo una máquina y no pasó por la revisión de un humano, de un traductor profesional.
Y esto está en un mostrador de una empresa. Entonces, imagínense la impresión que va a dejar en sus clientes que tengan este tipo de traducciones. Aquí tenemos este otro que estaba probablemente como etiqueta en algún producto. Y si pueden ver, pues no tiene ningún sentido. Cada oración es simplemente una traducción prácticamente palabra por palabra en la que una no cuadra con la otra y lo más seguro es que sea una traducción automática. Muchos hemos escuchado de que dicen que la traducción automática nos va a reemplazar a los traductores humanos, pero creo que este es un claro ejemplo de que eso no va a suceder. Para hacer una analogía precisamente con el mundo audiovisual cinematográfico, pues podemos decir, hoy en día todos nosotros hemos visto muchas películas, hemos visto mucho cine, hemos visto muchas series, pero yo de buenas a primeras no puedo llegar mañana y decir voy a escribir un guión, o yo mañana no puedo llegar donde un productor y decirle deme dinero que voy a dirigir una película y lo único que tengo de respaldo es que ya he visto muchas películas. Sí, eso no es garantía de que ya yo pueda escribir un guión o realizar una película. La analogía sería la misma en el campo de la traducción. Como ya se dijo, el conocimiento de la segunda lengua es solamente la base para ser un traductor profesional, pero de ahí en más hay otra cantidad de competencias que solo un traductor profesional puede conocer. Habría como en el campo de la traducción, podríamos decir que hay unos ámbitos muy específicos, voy a mencionar solamente unos por mencionarlos, por ejemplo, un gran campo de la traducción sería la interpretación, ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes han visto las conferencias de la ONU o si van ustedes a una conferencia y hay un ponente que habla en una segunda lengua, hay un intérprete que oralmente está traduciendo lo que él dice, ese sería un ámbito de la traducción, la interpretación. Estaría otro ámbito que sería la traducción escrita, la traducción editorial, literaria, académica, y hay otro gran campo de la traducción que seguramente es el que más les interesa a ustedes, que es el campo de la traducción audiovisual. Además, hay que decir, en el campo de la traducción audiovisual hay otros subcampos, cada uno con unas peculiaridades muy específicas, peculiaridades técnicas, peculiaridades de traducción e incluso ortotipográficas que solamente un traductor verdaderamente profesional conoce. En la traducción audiovisual, entonces, podemos hablar del subtitulado, también está el doblaje, allí tenemos también la audiodescripción, que es precisamente para la población invidente, o para la población sorda o con problemas auditivos, están los subtítulos para sordos. También tenemos el subtitulado en vivo y otro campo de la traducción audiovisual que es el campo de la traducción de los videojuegos. Cada uno de estos campos tiene, como ya decíamos, peculiaridades, particularidades muy específicas que necesita que un traductor profesional conozca y aplique adecuadamente. Y también, por supuesto, algo que a ustedes les debe interesar bastante, está también el asunto de la traducción de guiones, que sería ya traducción escrita, semejante a la traducción editorial, académica, y cada uno de estos campos tiene sus particularidades. Bueno, hablando un poquito entonces del doblaje, como ya vieron, cada una de esas especialidades requiere ciertas características y habilidades por parte del traductor. En el caso del doblaje, aquí les tengo un ejemplo de un error de doblaje que tuvo HBO en la emisión en España de Juego de Tronos. Vamos a ver este pequeño clip, es el doblaje en español y luego les cuento qué decía el original en inglés. ¡Chicatsíos! ¡Prended las trincheras! Bueno, como pudieron escuchar, el personaje al final dice sicancíos. En la escena está pues uno de los personajes principales que se llama Daenerys y ella está sobrevolando en su dragón.
En tierra hay otros personajes que están intentando hacerle una señal a ella. Y entonces este personaje en el doblaje de España dice, "She can see us". El original decía, "She can't see us". Al parecer lo que hicieron los traductores para el doblaje de esta parte es que no pudieron entender muy bien lo que el personaje decía, entonces simplemente se inventaron una palabra que se asemejaba mucho a lo que decía el audio original, pero que es una palabra que no existe, que nadie entiende y en este caso se perdió completamente la escena porque pues no se transmitió el mensaje que decía. Uno de los motivos por los cuales ocurrió este error en una empresa tan importante probablemente fue porque querían una traducción rápida y barata. Como les decía, si quieren una traducción rápida y barata, no va a ser buena. Entonces los traductores en este medio todo el tiempo nos están dando plazos ridículos para hacer estas traducciones. Probablemente ni siquiera le dieron acceso al video por confidencialidad y terminamos entonces con este tipo de errores. Bien, ahí teníamos el ejemplo en el caso del doblaje. Veamos un ejemplo en subtitulado. Dice el personaje en la escena, una pregunta más interesante es, ¿por qué alucinaría con un ex empleado a quien vi por última vez con un disparo, con una herida de disparo en la cabeza autoinfligida? Bien, en la parte de superior tenemos lo que dice el personaje, en la parte inferior tenemos dos subtítulos de lo que dice este personaje. Para una persona no avisada, sin conocimiento del asunto, pues puede que estos dos subtítulos funcionen precisamente con respecto a lo que está diciendo el personaje, pero no. Estos dos subtítulos tienen errores y si tenemos en cuenta que ustedes van a enviar sus productos audiovisuales, por ejemplo, festivales internacionales, donde la única manera como el jurado va a poder acceder a su producto es a través de los subtítulos, pues sería muy lamentable tener subtítulos con errores. Lo ideal sería tener unos subtítulos perfectos, cuidados, bien hechos, que cumplan los más altos estándares de calidad. Estos dos subtítulos tienen diferentes problemas. Primero, por ejemplo, el subtítulo de arriba, una pregunta más interesante es, ¿por qué alucinaría con un ex empleado a quien vi? Lo primero que hay que mencionar es el color de la fuente. Este color que tiene la fuente no es el color adecuado hoy en día. Quizás en los 80s o 90s, cuando alquilábamos VHS, este era el color de la fuente que tenía las películas, los subtítulos. Hoy en día ese no es el color adecuado. Además, hay otros errores, por ejemplo, el por qué, un error básico de español, así nos escribe el por qué. Errores, por ejemplo, como los puntos suspensivos al final del subtítulo o los puntos suspensivos al inicio del otro subtítulo. Hoy en día ya es un estándar que no se usan estos puntos suspensivos para indicar la continuidad de diálogo de un subtítulo a otro. El hecho de tener en cuenta las unidades sintácticas por cada línea. Es un error que el primer subtítulo termine en la primera línea con ese por qué. En el segundo subtítulo, la primera línea termina con la preposición de, ahí como en la nada, colgando. Ese es otro error. Eh, Habría que mencionar también que un traductor profesional, además de tener en cuenta esto que acabé de mencionar, también tiene en cuenta, por ejemplo, el tipo de fuente. El tipo de fuente también es algo muy importante en la elaboración de los subtítulos, no es cualquier fuente. Por ejemplo, en la parte de arriba, donde están las tres líneas de lo que el personaje dice en la escena, aquí estamos usando la fuente que usa precisamente la BBC, que se llama Tiresias, y ya hoy en día las fuentes que se usan en subtitulados se usan porque hay toda una investigación, investigaciones universitarias de nivel de doctorado que indican cuáles son las fuentes ideales para utilizar en subtítulos, precisamente por la legibilidad y por otra cantidad de condiciones que están muy bien documentadas. Por ejemplo, entonces, eso que acabó de decir ese personaje en la escena,
podríamos ponerlo en dos subtítulos correctamente. Por ejemplo, una pregunta más interesante es, ¿por qué alucinaría un ex empleado a quien vi por última vez con un disparo en la cabeza autoinfligido? Dos subtítulos correctos donde un traductor profesional tiene que saber aspectos técnicos tales como la cantidad de caracteres que puede haber en cada línea, saber que un subtítulo no puede tener más de dos líneas, saber dónde se parte el subtítulo, dónde se corta para hacer las dos líneas, que haya una unidad sintáctica con sentido completo, no se puede cortar como en el caso anterior con una preposición, una conjunción. Eh, Hay características que un traductor profesional tiene que saber, como ya particularidades de traducción, por ejemplo, en el subtítulo de abajo, donde dice a quien vi por última vez con un disparo en la cabeza autoinfligido. ¿Sí? Fíjense que cambia ligeramente con lo que el personaje está diciendo en su diálogo en la escena, características ortotipográficas que en algunos subtítulos hay que tener en cuenta esas peculiaridades. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que un traductor profesional debe conocer para elaborar unos subtítulos de calidad y que es algo, competencias que van más allá del simple hecho de conocer una segunda lengua. Pero bueno, digamos que no todos son reglas y normas en cuanto a los subtítulos. Ahora los subtítulos están siendo, digamos, de alguna manera innovadores. Por ejemplo, estas escenas que estamos viendo son de una serie británica que se llama Sherlock, tal vez alguien la ha visto. Podemos ver en la parte superior izquierda que cada uno de los personajes en pantalla tiene un subtítulo debajo que dice target, o sea, objetivo, porque en esta escena Sherlock, que es el que está caminando en la mitad, está intentando deducir cuál de esas personas va a ser el próximo objetivo de un asesino que hay en esa reunión. Entonces podemos ver que esto probablemente fue pensado desde el guión, no sabemos, pero es una manera muy diferente de llevar un mensaje al espectador. En la parte derecha, por ejemplo, también hay una rueda de prensa y podemos ver cómo todos los periodistas tienen un subtítulo que dice wrong, o sea, equivocado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el personaje que están entrevistando está mal y todos lo saben porque les llegó un mensaje de texto que también nos mostraron con subtítulos en pantalla. En la parte inferior de abajo vemos en pantalla una cantidad de subtítulos, demasiado texto, pero esto también pues tenía una intención específica y a lo largo de la serie el texto en pantalla es algo constante. Entonces podemos ver que esto también es algo con lo que ustedes pueden jugar a la hora de crear sus productos y que definitivamente deben consultarlo con un subtitulador profesional para que les pueda aconsejar la mejor manera de realizar este tipo de cosas innovadoras. Bien, entonces, ya para hablar específicamente de los servicios de traducción que particularmente, por ejemplo, podemos ofrecer en Emeval, tenemos entonces la traducción de textos escritos, de cualquier tipo de texto, de traducciones editoriales, académicas, en particular, por ejemplo, de su interés, muy particular, las traducciones de guiones, de dossier, etcétera. También en cuanto al subtitulaje, pues ofrecemos el servicio de transcripción, de traducción de subtítulos y también la creación de estos con el pautado, la sincronización del tiempo, todo lo que se necesita. Nuestros idiomas de trabajo principales son el inglés, el francés y el español. Sin embargo, si alguien tiene requerimientos de hacer una traducción a otra lengua, nos pueden hacer la consulta, nosotros miramos con nuestro equipo de lingüistas y podemos confirmarles las posibilidades de hacer la traducción a otras lenguas. Bueno, y ahora para explicarles un poquito cómo es todo el ciclo de una traducción, ustedes inicialmente pues van a querer que les hagamos una cotización de su proyecto y para eso es importante que nos digan el par de idiomas con el que necesitan trabajar, nos envíen el texto escrito en el caso de que sea un guión o el video si necesitan subtítulos.
y plazos razonables, porque como ya les dijimos, el tiempo es uno de esos factores que afecta la calidad final o el costo de una traducción. Entonces, con esto ya nosotros podemos hacer una cotización especializada según su proyecto, porque cada proyecto es muy diferente de otro. Luego, entonces, cuando ustedes acepten la cotización, ya pasamos a la traducción, en el que inicialmente debemos hacer llegar a un acuerdo de pago entre las partes, porque por lo general en traducción se trabaja con un 30% de adelanto y luego el día de la entrega de la traducción el resto, pero nosotros conocemos pues cómo se maneja el asunto con las productoras, entonces a veces esto no puede ser posible, pero el caso es llegar a un acuerdo desde el inicio. Eh, ya en este punto, entonces, sí necesitamos que nos envíen todo el material que ustedes tengan disponible para el proyecto. Es muy importante que si se trata de subtítulos, nos envíen el video y lo podamos descargar. Es decir, que no sea solamente un enlace para verlo, digamos, en Vimeo, sino que lo tenemos que poder descargar porque nosotros debemos ingresar el video a un programa especializado de subtitulado para poder crear los tiempos de entrada y de salida lo más exactos posibles. Entonces, es importante que el video ya tenga la línea de tiempo, sea la final. Es decir, que ustedes después no quieran modificar el orden de las escenas, añadir algo, sí debe ser la línea de tiempo final. Finalmente, entonces ya nosotros les enviaríamos los textos traducidos en Word o en PDF. Y si se trata de subtítulos, se los enviamos en un formato SRT, que luego les contaremos por qué este formato. Y en ese punto ya ustedes pueden revisar las traducciones, si tienen comentarios, sugerencias que nosotros podamos implementar. Ahora bien, habría algunas condiciones básicas, elementales, para poder prestar el servicio de una manera óptima. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de texto que podemos trabajar por día, si es un texto escrito, pues diariamente podemos hacer una traducción de 1500 palabras. En el caso del subtitulado, pues entonces, si es necesario crear los códigos de tiempo, pues debemos contar con un tiempo de 10 minutos de audiovisual por día. Ahora bien, en cuanto a la creación de subtítulos, es importante también tener en cuenta que al final de los créditos de su audiovisual se incluirá un subtítulo precisamente con el crédito del nombre del traductor que realizó dichos subtítulos. Los subtítulos, como ya se mencionó, se entregan en un formato SRT. Este es un formato de texto plano, es el formato más estándar, más expandido a nivel internacional. Al ser texto plano, este formato entonces, que ya tiene los códigos de tiempo correctos de entrada y de salida de cada subtítulo, ¿sí? Pero es un texto plano que les permite a ustedes entonces jugar con él, del tipo de fuente que quieran utilizar, si lo quieren incrustar y todo lo demás. También, como también ya se mencionó, escuchamos las sugerencias, recomendaciones, y si hay cambios que no sean muy sustanciales, cambios menores que haya que hacer a la traducción a los subtítulos, se pueden hacer, siempre y cuando, por ejemplo, no excedan las 100 palabras o un minuto de audio, de audiovisual. Bueno, ahora les queremos contar un poquito de más o menos cuáles son las tarifas promedio en este campo, ya que muchas personas no tienen ni idea de cuánto puede costar una traducción profesional. Entonces, esto les puede dar un poquito más de tranquilidad porque hay personas que creen que el servicio es demasiado costoso y no les alcanza para hacerlo. Entonces, tenemos un minuto de traducción más creación de subtítulos, que es insertarle los tiempos de entrada y de salida a cada subtítulo, que tiene un costo de $8. Tenemos la traducción por palabra en el caso de que sea pues un guión o algo escrito solamente, que en el caso del inglés o el francés hacia el español tiene un costo de 0.055.
Si se trata de español al inglés o al francés, entonces por palabra es un costo de 0.06. Y también hay casos en los que, digamos, ustedes solamente necesitan ingresarle los tiempos de entrada y de salida de los subtítulos porque ya lo tienen o es en el mismo idioma. Entonces también tenemos esa opción que vale $11. Y eso, digamos, es simplemente una idea como general de más o menos cuánto puede costar. Ya cada proyecto, como les digo, puede tener un costo menor o valor porque varía mucho como de la temática, la velocidad con la que hablan los personajes, todo este tipo de cosas. Entonces es simplemente para que se hagan una idea. Bien, nuestro correo electrónico mvaltraducciones@gmail.com, y también en la imagen pueden ver nuestros números de teléfono si prefieren la llamada telefónica o contactarnos vía WhatsApp. Bueno, esperamos que esta presentación les haya dado un poco más de información sobre nuestra profesión como traductores y subtituladores y la puedan tener en cuenta para el desarrollo de sus futuros proyectos. Muchas gracias nuevamente a la Corporación Cinefilia, a la Guión por este espacio, a ustedes guionistas por su atención. Hasta luego.